Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hola, bienvenidos a Fructus Ventris, un podcast dedicado a madres católicas. Soy Susa, esposa y madre de 6 hijos a quienes educo en casa. En este espacio conocerás testimonios de fe y apertura a la vida de mujeres de habla hispana que buscamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vocación. Hola, ¿cómo están? Pues hoy les tengo una invitada especial que quiero mucho, Georgina Gargollo García, mejor conocida como Gina Gargollo, la mamá teóloga. Ella es madre de 6 hijos, es licenciada en ciencias religiosas y también es mamá homeschooler, y vamos a tenerla hoy en la entrevista para que nos cuente su testimonio de apertura a la vida, nos platique sobre cómo han sido sus partos y bueno, pues su más nueva aventura que fue tener un parto en casa, aunque vamos a tenerla en 2 sesiones. Entonces vamos a ver hoy la primera sesión. Comenzamos. Hola Gina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Pues bienvenida a este podcast de Fructus Ventris. Como les había platicado, pues es un podcast especial para mamás católicas, en donde vamos a compartir los testimonios de fe y de el camino que hemos recorrido para, pues, para hacer la vocación de Dios, ¿no? En nuestra vida, en nuestro matrimonio y como madres. Entonces, bueno, primero platícanos, Gina, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue que conociste a tu esposo? Pues si desde el principio estuvieron dispuestos a estar abiertos a la vida, o fue un camino de conversión juntos, ¿qué fue lo que pasó? Nos conocimos cuando tenía yo 17 años, casi 18, él ya 18 y estábamos saliendo de la prepa. Yo ya había tenido un proceso de conversión, de reconversión. Siempre fui criada católica, pero sin, tú sabes, o sea, como catolicismo social. Sí, sí. Entonces yo llevaba ya un par de años ya más involucrada, más apasionada después de una fase muy anticatólica, muy esotérica, New Age, feminista, o sea, todo así. Ujú, Ya llevaba un ratito como que tratando de orientarme. Estaba yo concluyendo unos meses de discernimiento vocacional que había hecho medio mal, pero a mi esposo yo lo conocí, yo se lo atribuyo a San José porque justo le había pedido a San José que si era su voluntad que yo me casara, pues que me presentara a mi esposo. Y justo en esa semana lo conocí. Entonces fue una cosa muy providencial desde un inicio. ujú, Como que siempre dije, fue mandado por Dios. Y fue una relación que nació pues con esa certeza desde muy temprano. Él también sentía que yo había llegado en un momento de encrucijada para él, como de tomar decisiones importantes, de si se mantenía en la fe, si no. Entonces, como que para los dos llegó en un muy buen momento. O sea, realmente fue una bendición el habernos conocido en ese momento. Él estaba a punto de ir a hacer el Camino de Santiago y volvió pues con mucho fruto para su vida espiritual, como que desde ese momento lo marcó y así como que todo empezó de maravilla. ok, Respecto a la apertura a la vida, nosotros desde un inicio sabíamos que queríamos ser un matrimonio católico. Sin embargo, yo tenía mucho la idea de controlar mucho la planificación de mis hijos, de modo católico. Yo para ese momento ya entendía muy bien cómo funcionaba la castidad conyugal, como que ya, bueno, no la entendía muy bien, pero tenía los básicos, o sea, yo sabía que no íbamos a usar anticonceptivos, que no íbamos a esterilizarnos, o sea, ya había ciertas certezas de eso, pero yo al mismo tiempo sentía que voy a tener 4 hijos exactamente, con 3.5 años entre cada uno. O sea, yo así como que visualizaba una vida muy,
muy perfecta, ¿no? Como de que no vayan a decir que soy una irresponsable, que no vayan a decir que los que Dios me mande, que es eso, así como que tenía muchos temores que yo en ese momento no distinguía que eran temores. Sí, Y, entonces, ese fue como que el así entramos al noviazgo, todavía como, pues, con ideas como muy chistosas de lo que es la realidad del matrimonio. Ahora que nosotros tuvimos un problema, que fue que, bueno, los 2 batallábamos con problemas de pureza, de pornografía y cosas así. Y de hecho, para él fue mucho más fácil ir dejando todo eso durante el noviazgo, pero yo seguía como que con mucha falla en ese sentido. Eran adicciones de años, o sea, nuestra primera exposición a la pornografía había sido a los 10 años, en el caso de los 2. Entonces, traíamos como que ya todo un, pues, un antecedente ahí complicado y, pues, habiéndonos conocido a los 17 y 18 y con la presión de no, es que primero hay que terminar la carrera y encontrar un trabajo y ver dónde vamos a vivir, pues, nos esperaba un noviazgo de 5 años, y pues a la verdad es que pues empezamos a flaquear, ¿no? O sea, después de 2 3 años ya dices, ay, como que empiezas a sentir que como que la voluntad ya así como que se empieza a volver nula, ¿no? Entonces, pues la situación empezó a a tambalearse mucho en el noviazgo, aunque seguíamos yendo a misa juntos y estábamos confesándonos así de: "Ay, padre, perdón. Ay, padre, es que la cosa se está poniendo. Ay, padre", y así como que estaba yo así como que las 2 voluntades, ¿no? Como realmente queremos ser un buen noviazgo, pero, el tiempo ya se estaba alargando demasiado, ¿no? Y eso que mis suegros ya nos habían obligado a ser novios digo, a ser amigos antes de ser novios durante un año, o sea, como que ya habíamos tenido también un tiempo como de que nos habían ahorrado este problema, ¿no? Pero bueno, al final, terminamos, encargando a nuestra primer bebé cuando teníamos 20 años. Nació cuando teníamos 21 años y mm, estábamos los 2 a media carrera. Entonces, este primer embarazo fue un desastre, obviamente, porque pues, la vergüenza, ¿no? O sea, pues digo, nos había faltado vergüenza para pecar, ahorita ya teníamos mucha vergüenza, pues no acudí tanto a las personas a mi alrededor para pedir consejos, como que me aislé mucho pues, por la misma situación de que, pues, mi familia no sabía, o sea, por un lado te quieren felicitar, por otro lado, pues, no es lo más correcto, ¿no? Yo también me sentía culpable, entonces fue un embarazo muy así como yo solita conmigo misma viendo qué se me ocurría. sí. Y entonces, pues ya pasando al tema de mis embarazos y partos, que obviamente fue, o sea, en Bueno, este sí, caso ¿no? fue al Como que revés. va enlazado una con otra, ¿no? Sí, sí, exacto, ¿no? Pero sí es importante este contexto, porque creo que sí fue como muy determinante en el cómo fue el embarazo, esta constante sensación de la regamos, de esto no era lo que quería yo para mi hija, ¿qué vamos a hacer? Es que él no tiene trabajo, es que no sé a quién buscar, es que así como que todo el embarazo fue mucho estrés, más la universidad, más la poca madurez que yo tenía para escoger cómo comer, el no entender que si era reposo tenía que reposar, así como que era una situación muy así, ¿no? O sea, definitivamente no lo ideal en muchísimos sentidos, emocional, espiritual, en la parte física, como que el embarazo fue un caos. Y se va reflejando, Em, ¿no? O sea, cuando empieza a haber este exceso de estrés, pues también empieza a haber pues detalles, ¿no? Cuando vas al doctor y te dicen, ah, es que algo no anda bien, y es como que, o sea, no podemos separar la parte física del espiritual, todo va como junto, todo va entrelazado y todo afecta, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor ahí fue donde empezaste a ver ciertas cosas, ¿no? En el embarazo y todo esto. sí, claro. Obviamente nosotros siempre hemos sido pro vida, ¿no? Entonces, sí se sintió feo en ciertos momentos decir en qué me metí. Sería muy fácil resolver esto, ¿no? Porque ya teníamos aborto legal en la Ciudad de México, que es donde yo vivo. Y aunque
por un lado, la fe estaba fuertísima y yo sabía que teníamos que hacernos cargo y ahí sí él, mis respetos, o sea, Manuel, mi esposo fue, bueno, en ese entonces mi novio, Ujú, eh, pues dijo, pues hacernos cargo, o sea, los dos como que esa certeza sí la tuvimos, pero la tentación fue fuerte. Y sí. entonces cuando empecé con problemas de es que tienes un hematoma, es que hay riesgo de aborto, es que, y que empezaron a lanzarme todo eso, dije, yo me lo provoqué, o sea, yo estoy causándome, o sea, como que mi mismo cuerpo está reaccionando a estas emociones negativas que tengo, ¿no? Y como que fue todo un embarazo así como en reposo, es que cuídate y demás. Y te digo, en parte yo sé que fue asunto mío de cómo estaba yo de mal, pero también hubo pues ciertas cosas que pasaron por alto que resultaron en que yo desarrollara restricción de crecimiento uterino desde el segundo trimestre. Entonces, eso me lo detectaron. Hasta las 26 semanas fue que se dieron cuenta que mi bebé medía nada más 22 semanas. O sea, estábamos hablando de un desfase de 4 semanas. Me espanté horrible. eh, yo no podía decirle a mi mamá o a mis suegros, ay, a ver, páguenos un parto en un hospital privado. Pues no iba a ser. Tal vez sí lo pudimos haber hecho. En retrospectiva pienso que sí pudimos haber pedido apoyo, pero la misma situación, te digo, estábamos muy como con mucha vergüenza y también un poquito con orgullo, ¿no? De decir, ay, nosotros lo resolvemos solos, así como ustedes no se metan, entonces aislados. Y pues al final derivó todo en que la restricción de crecimiento no se resolvió, obviamente. Empecé a tener falta de líquido amniótico, y posiblemente la bebé iba a estar en incubadora muchos días. Entonces mi misma ginecóloga, que era privada, que era amiga de mi mamá, la que había recibido a mi hermano menor, me dijo, no, mejor vete a un hospital público, porque si tienes muchos días de incubadora de bebé, te va a salir carísimo. Entonces al final nos fuimos al Hospital de la Mujer. Llegué yo a las 36 semanas de embarazo. A veces me quedaba una semana, me dejaban irme ya que me regulaban, ¿no? Pero fue a las 36 semanas que O me sea, hicieron ¿estuviste cesárea. internada? ¿Te internaban? Sí, por la falta de líquido amniótico, Ah, estuve internada una semana, luego otra semana más estuve en mi casa y luego a la siguiente semana que volví a ir, otra vez me internaron y otra vez estuve otra semana y que fue cuando ella ya nació. ujú. Y pues es hospital público, estás tú solita, no tienes celular. Yo estaba en depresión, entonces aunque tenía libros, pues no podía leer. O sea, la última fase del embarazo fue muy difícil. Bueno, todo, pero esa parte también. Y pues por la misma juventud, ingenuidad y lo que quieras, pues me hicieron muchas cosas. Por ejemplo, tra- me, para el parto, pues ves que te ponen la sonda, ¿no? Sí. Para la cesárea. Tenían ahí a 4 o 6, quién sabe cuántos alumnos que estaban aprendiendo a poner una sonda y me usaron a mí de conejillo de indias y estaba todo el mundo viendo. Cosas así como muy humillantes, la verdad. Yo no estaba acostumbrada a eso, yo no estaba acostumbrada al servicio público, ¿no? Yo era una niña muy fresita, que nunca había tenido problemas. Entonces sí empezó a hacer el shock de todos los procesos que te hacen, ¿no? Todo el rasurado, el ayuno prolongado, o sea, estaba yo muerta de miedo. Y bueno, es relevante, o sea, este primer parto para mí sí es importante mencionar todas estas cosas porque realmente todo lo que podía estar mal, estuvo mal en torno al trato, a cómo me sentía yo. Estaba yo temblando de frío, de miedo en el quirófano y la anestesia no hizo efecto. Entonces tuvieron que dormirme por completo, ¿no? Que eso era una práctica común en los 60. Ahorita ya no, pero pues a mí me tocó vivirlo así. Me sedaron. Pero te eh, pusieron la epidural y no funcionó, o sea, no se te durmieron las piernas en absoluto, No, nada. Y fue no, así como primero de se me ya durmió rápido, hasta, vamos a ponerle anestesia general. me pusieron 2 dosis. La primera me durmió hasta los muslos y la segunda sí alcanzó a llegar hasta la cintura, pero solo de un lado. Híjole. Entonces al centro del vientre yo todavía sentía. Entonces Ujú. ellos dijeron, no te podemos poner otra dosis. Hasta la fecha, y voy a morirme con esa duda, ¿fue mi miedo que bloqueó la epidural o fue A la falta de práctica. habilidad del anestesista? No lo podemos saber.
Pero la cosa es que así fue, o sea, así se dieron las cosas. Y no te creas que te duermes por completo, o sea, yo estaba así como viendo lucecitas, caleidoscopios y sentía, llegó un punto en donde me empezó empecé a perder el efecto y empecé a sentir la herida de la cesárea y cómo me cosían. Ay, Y Dios. yo sé que yo me escuchaba a lo lejos gritando, yo estaba gritando, pero me escuchaba yo a mí misma como si yo estuviera en otro lado. O sea, quién sabe cuántas cosas dije, quién sabe qué pasó, o sea, realmente fue horrible, desperté sola, recuperándome en una salita y sin mi bebé, porque por la restricción de crecimiento, pues se la llevaron rápido. Ujú. Y pasamos 3 días separadas, sin poder ni verla, porque en los hospitales públicos, si eres paciente, no puedes pasar a otros pisos. Sí, Entonces, ella en incubadora y yo recuperándome de cesárea, no nos podíamos ver. Fue mi esposo el que la pudo ver esos primeros días y hasta ahí. hijo. Entonces, pues, o sea, obviamente todo fue un caos. O sea, fue depresión posparto, fue lactancia fallida, fueron traumas, fue más culpa. O sea, de por sí ya estábamos con culpa, fue el doble de culpa. Así. O sea, fue una experiencia muy, muy difícil, muy dolorosa y sin una red de apoyo que pudiera guiarme, que pudiera motivarme, o sea, estaba yo muy solita, ¿no? O sea, mis amigas, obviamente ninguna estaba ni siquiera pensando en casarse, en tener hijos, ni nada, o sea, Y es como que hay una ruptura, ¿no? Entre tu generación que están viviendo una etapa y aquí tú empiezas una etapa en donde no tienes a nadie conocido o de tu edad que esté viviéndolo y dices, con quién platico esto, ¿no? Y sí es bien importante tener esa, pues sí, esa red de mamás que estén viviendo más o menos lo que tú estás viendo, que puedas decirles, a ver, ¿cómo le hago aquí? ¿No? Me pasó esto y pues que no haya nadie, pues debe ser súper difícil y pues sí, pues obviamente incrementa las sensaciones y emociones difíciles de superar y negativas, ¿verdad? sí llegué a tener alguna amiga, encontré un foro español de embarazo, ¿no? Mm, Y por ahí hablábamos otras chamacas de 21 años embarazadas, pero eran conversaciones de, ay, es que no sé si abortar, ay, es que no nos vamos a casar, es que no, es que vivía en unión libre, no, es que ya cortamos. Y yo decía, tienen mi edad, están embarazadas, pero no comparten mi fe, ¿no? sí, y es bien, Pero tampoco me sentía yo para irme a meter con esposas católicas, en orden con Dios, ya sabes, porque yo me sentía así como yo la estoy, expulsada, ¿no? O ¿no? sea, estaba yo de que flotando en medio de la nada, nuestro confesor pues Mm, tenía que batallar atendiéndonos, por un lado, tratando de fomentar que tuviéramos un noviazgo sano, por otro lado, guiándonos para empezar a ser padres responsables, o sea, como que era una situación también muy difícil espiritualmente de guiar, porque era como tenían que atender ambos aspectos, como la preparación al matrimonio y que tratáramos de sanar el noviazgo y por otro lado esta parte de la maternidad. Todos estábamos muy confundidos, muy confundidos. mm. Me acuerdo que un sacerdote cuando le dije que estaba embarazada, me dijo, bueno, pues un coscorrón y un abrazo, ¿no? Entonces sí me dio un coscorrón y me lo dio fuerte, todavía sí me dolió. Me dio un coscorrón fuerte y luego me dio un abrazo, o sea, O sea, sí fue y así literal, estaba. literal. Sí, o sea, había una esquizofrenia pastoral ahí muy cañona. Pero bueno, nos pudimos casar, ya. Mm, Ah, la bebé tenía 1 año, nos pudimos casar. Al final se acordó con nuestros papás que nosotros nos manteníamos a nosotros mismos y a la bebé y ellos nos seguían apoyando con colegiatura de la universidad para mm, no dejar estudio trunco, ¿no? qué bien. A veces pienso, oye, pudimos haber hecho un acuerdo así desde antes de quedar embarazada, ¿no? O sea, realmente se pudo haber platicado de, pues ya queremos casarnos. No hubieran estado de acuerdo, definitivamente. Pero como que visto en retrospectiva, digo, a veces posponemos tanto la boda. A veces nos hacemos como que idea de que todo debe estar preparadísimo para casarse y para tener hijos y que todo debe estar perfecto. Y a veces como que nos privamos de buscar alternativas, de buscar como lograrlo antes, ¿no? Claro. Digo, esa era nuestra voluntad. Nosotros sí nos queríamos casar. Pero bueno, y entonces, pues sí, por la cesárea previa,
mi ginecóloga me había dicho que tenía que esperar 3 años, ¿no? Entonces yo me puse esa meta, ¿no? No me puedo embarazar, ya llevamos un año de la bebé, otro par de años casados que no tenga yo bebés y lo lograremos, ¿no? Mm, Esos primeros 2 años sí fueron de mucha ansiedad, la verdad, porque no teníamos mucho dinero, este, ujú, teníamos nada más para lo básico, estábamos viviendo en un departamento así chiquitito que era para lo que nos alcanzaba. ujú. Y sí había mucha ansiedad. Cada vez que yo sentía que me había embarazado, era el pánico, el llanto, no, es que voy a comprar una prueba de embarazo y hasta para la prueba de embarazo me costaba trabajo pagar, ¿no? O sea, era como de, oh, ya se me fueron 150 pesos en esto. Así como que Sí. esos primeros 2 años fueron muy difíciles en cuanto a la apertura a la vida, porque yo sí estaba, es que no me puedo embarazar, es que no me puedo embarazar, pero al mismo tiempo yo sabía que era para poder tener más hijos más adelante. Entonces Pero era fíjate, como, ahí, te interrumpo un poquito. sí, sí, Es curioso cómo realmente un comentario médico te dicta la vida, ¿no? O sea, ella te pudo haber dicho: "No te puedes embarazar en un año y medio", y a lo mejor tu ansiedad hubiera bajado así 1000, ¿no? Porque, bueno, y si se lleva un año, ya nada más es medio año más. Pero es tan real esa angustia que se puede llegar a sentir y tan, sí, tan válida de decir: "¿Cómo le hago? No sé cómo le voy a hacer", ¿no? Pero aquí yo creo que es cuando empiezas a buscar ese camino de aceptar la voluntad de Dios y de, pues, como de abandonarte, ¿no? De decir, bueno, en tu caso, bueno, pues sí, sí te esperaste el tiempo, ¿no? ¿Cuánto se sí, sí me llevan? esperé. Mm, Sí, o sea, Nerea, que fue mi primera hija, con Manolito se llevan 3 años y medio. O sea, fue ah, como que mira. justo Ujú. así, apenitas poquito antes de los 3 años ya me embaracé, para que no digan. Ujú. Y, Que no te y ese embarazo, limiten, ¿no? sí, exacto. O sea, dije, para que no digan. Ujú, Durante ese tiempo fuimos ahorrando peso a peso, fuimos ahorrando para poder pagar un parto en hospital privado para que él pudiera estar conmigo, ujú, porque la soledad yo creo que fue de las cosas que más me afectaron en el primer parto. ujú. Entonces dijimos, aunque todos nuestros ahorros se vayan en eso, es algo importante para nosotros que el próximo parto podamos estar juntos, ¿no? Esa fue como la primera decisión fuerte. La segunda, empezar a buscar información de parto después de cesárea. Me di cuenta que es normal, bastante normal y común que acabemos todas traumadas, deprimidas, con sensación de fracaso, con sensación de culpa. O sea, empecé a leer testimonios de violencia obstétrica y dije, ah, ahí es cuando empecé a sentir el apoyo comunitario. Dije, Sí. hay más mujeres que tuvieron experiencias dolorosas, Mm, que sufrieron maltratos, que sufrieron trato impersonal y mira, lograron salir adelante. Esa sensación de por fin alguien me entiende, por fin sí. alguien entiende este dolor, este trauma. O sea, realmente no fue tanto la cesárea, como ya bien, o sea, la cesárea ya a estas alturas era inevitable. Hasta mis ginecólogos que he conocido después de parto humanizado, todos me dicen, tu bebé no pesaba ni 2 kilos, todos tuviéramos hecho cesárea, pero hubiera sido una cesárea diferente, una cesárea Claro. humanizada, ¿no? Ujú. O sea, sí, sí es como que he hecho paz, o sea, he tratado de calmarme con eso de decir cesárea iba a ser, ¿no? Para las alturas a las que me detectaron la restricción de crecimiento, ya no había nada que hacer. O sea, al En menos primer era necesaria, ¿no? en ese momento sí, a Ujú, esas alturas sí. Si en un primer trimestre, y fue lo que hicieron con mi segundo embarazo, hubieran estado revisando la placenta, la presión de las arterias uterinas y hubieran visto ahí una tendencia, pues tal vez sí se hubiera podido prevenir. ujú, En este siguiente embarazo me tuvieron con aspirina Protect para evitar el envejecimiento de la placenta, para prevenir que se repitiera, y no se repitió. Realmente no se ha vuelto a repetir. Fue un ujú. problema de un solo embarazo que no he vuelto a tener después. Y bueno, mi primer parto después de cesárea también es importante. Sí, Ese parto sí es como, pues es especial, es como tu sanación, ¿no? claro. Es cuando tienes que superar más miedos, cuando tienes que em, como que confiar mucho en Dios y entender que, bueno, en primer lugar, para mí es muy importante poder decirle a Dios lo que quiero
y saber que él me escucha, ¿no? Así como mis hijos luego me dicen, oye, cómprame Lucky Charms y que yo le digo, sí, corazón, luego te los compro. Pero de menos o sea, yo sé que yo le puedo hablar a Dios de los Lucky Charms que yo quiero en mi vida, ¿no? Claro, claro, eso es O lo sea, decirle, que oye, comparto yo Señor, mucho a las mamás cuando me dicen: "Es que crees que yo puedo, es que crees que Dios". Por supuesto que te oye, por supuesto que quiere eso para ti, ¿no? Y es difícil a veces, cuando estás en medio del trauma, confiar plenamente es difícil, es un paso, pues, que hay que romper muchas creencias y muchos, sí, pues muchas limitaciones que uno tiene en la fe, ¿no? exacto, o sea, y de hecho lo complementé en esa época con los talleres de oración y vida, que yo sé que muchos se quejan, bueno, en el ambiente que yo soy de misa tradicional, luego cuestionan mucho eso, que es así como muy sentimental o muy como de meditar, pero la verdad es que a mí sí me sirvió para poder como que entregarme, tranquilizarme Mm, y decir, tal cual te lo voy a decir, Señor, yo quiero lograr este parto, yo quiero una familia numerosa, yo quiero, pues que todo salga bien, ¿no? Y como que esa confianza de decir, voy a poner todo de mi parte y ya, pues tú decides, ¿no? Tú decides si me lo concedes o no. Y que queda claro que no es un tema de que Dios quiera o no quiera que el parto totalmente. sea, Ujú. sea correcto. O sea, yo sí quisiera precisar que cualquier problema que podamos tener en el parto es fruto del pecado, así como cualquier otra enfermedad, ¿no? Y de Pero las decisiones idealmente que uno toma, ¿verdad? Porque hay veces que te nublan las opiniones ajenas y tomas decisiones, y resulta que no era voluntad de Dios esas decisiones que tomaste, ¿no? Fue parte de tu miedo, de tu inseguridad o de hacerle caso a un profesional o a alguien, ¿no? Que te dijo que era lo sí, mejor. o comer mal, no hacer ejercicio, Mm, o sea, tener un embarazo irresponsable también muchas veces causa problemas, ¿no? y no es voluntad de Dios Este eso. Exactamente. Claro, hay cosas que salen de nuestro control. Digo, yo he perdido un bebé, ¿no? Ujú. Entonces, sé que hay situaciones que no dependían de una y que igual ocurren, ¿no? Sí, Y yo creo que ese bloque es un poquito difícil espiritualmente de como que de remover y de decir, me entrego, protégeme, guíame, ayúdame a hacer lo más que esté en mis manos para que esto salga bien, y si no, pues acompáñame, ¿no? Así como tú dijiste, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Es igual, o sea, aparte de mí el cáliz de ser maltratada, de tener miedo, de cualquier complicación, pero si no, pues te acompaño a la cruz, ¿no? O sea, te así te es. sigo y lo acepto, pero ya es algo mucho más sereno de decir, tu providencia yo sé que nos quiere felices, nos quiere santas, nos quiere, pudiendo dar a luz, Sí, en plenitud adecuadamente, ¿no? y O ajá. sea, yo sé que eso es lo que él quiere y sin embargo muchas cosas no salen, ¿no? Ujú. Pero si la providencia así lo permitía, es como de, y yo sé que será por una razón. A ver, ¿cuántas veces en la vida no tenemos un plan y le decimos a Dios, ah, sí, por ejemplo, yo quiero un novio que sea así, 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 y haces tu lista, y al final mi esposo no cumple de lleno esa lista, pero la supera mucho más, ¿no? O sea, para mí era súper importante que bailaran, por ejemplo, que Sí, supiera bailar y que fuera el alma de la fiesta, y mi esposo es tímido. Pero él me ha ayudado a ser prudente. Muchas veces él es como de, espérate, tranquila, ¿no? Y sí, me ha sí. serenado mucho más a tener a otro que sea así todo acelerado y fiestero. No, 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 es como que su serenidad me ayudó. Entonces, Ujú. volviendo a el punto, todo lo que Dios nos da es lo mejor en ese momento. Sí, Eh, Así como la primera cesárea fue lo que yo necesitaba en ese momento para entender muchas cosas, yo necesitaba mucha humillación, o sea, yo sí necesitaba crecer en humildad, necesitaba dejar de sentirme la católica perfecta, la católica ejemplar, dejar de engañar a los demás con hipocresías, ¿no? De, ay, sí, en pastoral juvenil voy a hablarles de la importancia de la castidad, mientras tanto mi noviazgo valiendo queso con problemas de pureza, o sea, todas esas dobles caras,
O sea, todo tuvo una razón de ser. O sea, y ese dolor me unió mucho. Ese dolor hizo posible que ahorita tú y yo estemos hablando, por ejemplo. Ujú, Entonces, todo tiene un sentido. claro. Em, Al final sí se logró. Mi primer problema fue que llegó la fase de dar a luz muy repentinamente para mí. O sea, yo no me di cuenta de que ya estábamos casi en lo último. Entonces, como que entré a la fase de pujar con mucha desesperación porque como que me desesperé antes. Estábamos mi esposo y yo solos, que es como opera ese ginecólogo, como que te deja a ti y a tu esposo solitos en el cuarto y casi no interviene. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja fue esa, que no me di cuenta de que estaba yo ya en transición y le hablé como muy tarde y ya estábamos como que en lo último iba a ser un parto en agua que yo me imaginaba así súper tranquilito y así las florecitas y el aceite esencial. Ah, Y sí, al sí. final entré al agua nada más para los últimos 5 minutos, la tina no estaba ni llena por completo, ¿no? Ajá. Y tuve un desgarre de segundo grado, pero fue el único problema que tuve en ese parto. Realmente, em, sí, yo estaba esperando algo mucho más sereno, ¿no? De esos videos que ves a las mujeres así Sí, mega todo tranquilas hermoso. en la Sí. tina y las lucecitas y las velitas. No, 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 así no fue. Así no fue definitivamente. Lloré de dolor. Estaba yo así de qué está pasando. Me impacienté mucho, 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 mucho. Me cansé mucho, 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 pero se logró. Y eso es lo Oye, pero a importante. ver, ¿te fuiste, o sea, sí te fuiste al hospital con tiempo o fue así como de ya corriendo? De hecho, llegué muy temprano porque como había tomado un curso de hipnoparto que se Ujú, basa mucho en el control de dolor, o sea, es como manejo natural de dolor a través de relajación, sí. pues dicen que a veces ni lo sientes, ¿no? Y yo estaba así como de seguro no lo voy a sentir. Ujú. Entonces estaba yo con contracciones chiquitas del inicio y yo decía, ¿qué tal que ya estoy pariendo? ¿Qué tal que ya es el Sí. mero parto, no? Toda ilusa yo y llegué al hospital con 2 centímetros y mi doctor así de, Ah, em, okey. no. Te Le decía, falta pero es que poquito. siento ganas de pujar. Y me dice, pues es que estás estreñida. Este, entonces no, tuve que hacer 3 horas de tiempo. Me dijo, vete al parque 3 horas, aquí al lado, caminan un rato y vuelven. Entonces, eso fue en parte lo que me cansó, que yo creo que estaba más como para estar tranquilita en mi casa todavía y estuve Ujú, 3 horas en el parque caminando sí. a mediodía. Digo, sí había arbolitos, pero pues eso es un ambiente público, tampoco es que te inspires mucho, ¿no? Estar ahí, la Mm. gente limpiando la popi del perro junto a ti, tú ahí en tu Tú así trabajo de con parto. O sea, pasando tu contracción, así como de: "Ahí viene, oh, no sé qué", y sí, sí, pues, sí, raro, raro. O sea, como que fueron decisiones que ya después dices, pues no. ujú, hubiera sido diferente, pero bueno. Sí, y ya los otros partos fue ya muy similar. O sea, después de ese parto he tenido 4 partos más, tres Ujú, de ellos en hospital y el último en casa. Los ujú, partos de hospital después ya los pudimos calcular mejor, ya casi siempre llegaba yo con 6, 7 centímetros al hospital. ujú, Eh, los dos que nacieron en pandemia, por la prueba del COVID que me tenían que hacer en trabajo de parto y en general, como que la burocracia del hospital fue cambiando, ujú, como que se empezó a volver más frío ese hospital. Cuando yo llegué a ese hospital con mi primer parto, lo dominaba mi ginecólogo. O sea, el hospital estaba totalmente amoldado a la mentalidad de parto respetado, porque mi eso. ginecólogo sí tenía como mucha influencia y hacían conferencias y como que todo estaba en ese hospital muy puesto para eso. Ujú, Pero con el tiempo coincidió, o sea, coincidió en nuestra experiencia personal que el hospital empezó a darle más peso a otras ideas, como por ejemplo al dinero, a que no era tan costeable tener el módulo de partos naturales. Y ya con mi último parto que tuve con ellos, ya activamente me estaban tratando de convencer de dar a luz en quirófano y cobrarme parto mm. de quirófano. Entonces, No, pues ya no. no es que yo sea coda, pero la verdad es que regalarles 10,000 pesos, o sea, porque ellos te cobran 10,000 por el módulo de partos y me querían cobrar 20 por parto en quirófano, ¿no? Algo así, por darte cifras redondeadas. Y yo Sí, dije, es que regalarles 10,000 pesos ya que tuve 3 partos con ellos,
se me hace raro, o sea, se me hace raro que no me quieran aceptar en quirófano. Y mi Oye, doctor pero me en dijo, no, quirófano obviamente no podía ser parto en agua. Era no, no parto puede, no. hospitalizado igual como de las piernas arriba y todo esto Ajá, así. o me dijeron, no, puede ser parto humanizado, pero ahí en quirófano, o sea, que sí iba yo a tener libre movimiento, dizque, y yo, no, es que los quirófanos no son así, porque No, son esterilizados, o sea, no se puede, no puedes andar con las papas, no puedes andar, sí, o no. sea, no puedes hacer nada. Entonces hablé con mi doctor y le dije, ¿qué onda con esta gente? Y me dice, no, no les pagues el paquete de parto, llegas ese día como si fueras urgencias, yo tengo la llave del módulo acuático y te meto, porque estaban diciendo que estaba en remodelación y me dicen, no es cierto, no está en remodelación. Pero fíjate, o sea, tuve que aliarme con el doctor en contra del hospital y en secreto, digamos, que el hospital no supiera lo que estábamos planeando para que todo se diera como de, ay, dio a luz de pronto aquí, De ¿no? repente pasó, ¿no? Pero fíjate, o sea, cómo, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que tuviste un médico en cierto modo aliado contigo, que eras paciente, y no aliado con el hospital, que tenía que seguir ciertas políticas a su favor económicamente, ¿no? Sí. Eso O es sea, una bendición de Dios, eso también yo creo que es providencia. sí, todo fue Ujú. providencia, porque él me decía, yo ya me quiero jubilar, yo ya me quiero dedicar a mecánica automotriz, que es mi verdadera pasión. Entonces, como que él ya no tenía miedo al hospital, porque él ya Ajá, estaba así igual hasta la goma, y yo tampoco tenía miedo porque lo tenía a él, ¿no? ujú, O sea, como de, pues mi doctor me apoya, vámonos, ¿no? Y ese ujú. día, así, llegamos al hospital y me dijeron, para poderla subir tiene que ir a pagar el paquete de parto. Y yo, no, y en eso sale mi doctor, no, va a pagar por consumos, gracias, ¿no? Y se quedaron así No, de, ¿qué pues a ellos te? no les conviene así. Pues no. Y me dijeron, bueno, pase a dejar 10,000 pesos nada más. Y yo le dije, no, yo ya hablé con mi doctor, me dijo que van a ser como 5,000 nada más. Se volvieron a quedar así. O sea, sí llegamos, o sea, ese día yo estaba, no estaba relajada, así, no estaba modo zen, pero estaba queriéndoles demostrar que eran unos ineptos. Y nada más por eso y por el orgullo de decir, y se va a poder y te aguantas, Ujú. fue que ese parto salió. Ellos también trataron, o sea, ellos también tuvieron su revancha, porque estaba yo en transición y entraron al cuarto con todos los papeles que yo no había firmado por no haber pagado paquete de parto. Llegaron de último momento con todos los papeles y me dijeron que tenía que firmarlos en ese momento. Yo te digo, estaba en transición y lo Ah, sentía. Y querían que firmara, no podía yo ya sostener la pluma, no podía sostener la pluma. Entonces mi marido tuvo que firmar. Ese parto a mí me dio mucho coraje eso, porque eran mis últimos minutos cuando más necesito que esté mi esposo conmigo y lo tenían firmando papeles. Y firmando papeles con inseguridad de ver que no nos estuvieran metiendo el papel del paquete exacto, de de aquí parto tienes entre que los pagar papeles. tanto o tienes que aceptar a esta, no sé, X, ¿no? Sí. Y yo les decía, a ver, por favor, tengan sensatez, por el amor de Dios, ya estoy pariendo, no voy a bajar a quirófano, no necesitan en este momento mi hoja de permiso de Eso fue cirugía, como no lo mala, necesitan. mala onda. Dejen que nazca el bebé y ahorita firmamos. No es que tiene que ser ahorita. Y Mm, yo le digo a mi marido, llámale al doctor. Pero ujú. yo ya estaba, te digo, ya estaba yo apoyada sobre la cama, sin poder firmar, sin poder poner atención, queriendo tener a mi esposo conmigo y esta gente ahí con los papeles. Si no era una persona, eran como cuatro. No, Entra mi doctor al cuarto así como de película así, todos si que fuera, tengan papeles, fuera. o se ponen a ayudar o se largan de aquí, Ay, así, qué los corrió, bien. deja esos papeles y tráeme tal cosa, ¿no? Y ya. Me metió al módulo acuático. Él me había dicho que como ahorita en México estaba, bueno, en ese entonces, ahorita la verdad no he investigado, pero que estaban queriendo prohibir el parto en agua. Entonces yo ya sabía que ese parto no iba a ser en agua, iba a ser en seco, pero Ok. en el módulo de partos, no en el quirófano. Menos pasamos al módulo de partos. Todavía tuvieron el descaro los de los papeles de seguirnos ahí, ¿eh? Y mi doctor los volvió a correr, les dijo, ¿ayuda o se van? Este, sí, fue muy, muy curioso. No, pero además Eh, estás en transición y como que tú ya estás en otro mundo y como que otra vez te regresan y estás así como que internamente con sí, una no, cierta lucha, ¿no? De decir, déjenme en paz, o sea, tengo que concentrarme y quiero estar. sí, o sea, por favor, un poquito de sentido común, o sea, güey, capta, ¿no? O sea, como que no estaban en el mismo canal que nosotros. Ujú. En este parto fue la primera vez relevante que logré pujar sin desesperarme.
Ya en los Ujú. otros partos había logrado no repetir el desgarro, pero en este sí como que sí logré un poquito más por favor no pujes, ¿no? Mi doctor siempre era así de, por favor tranquila, así como el darme, como que siento que logré un poquito más, pero igual sí es una sensación muy fuerte, ¿no? Ujú. Eh, O sea que ese al parto, momento que tú sentías la sensación de pujo era así como que, con o sea, sentías como, sí, bueno, yo los sí partos pujo, yo no, anteriores, sentías una sí, o fuerza sea, así durísima de pujar, así pero desesperada. es fuertísima. Y lo que yo hago es que tomo aire y pujo todo el tiempo que aguante la respiración. Así, me quedo Ajá, así, pero no me frenas, o sea, no me frenas. Y tomo aire y otra vez, y así me quedo hasta que sale. hasta que Entonces, la primera vez eso me causó un desgarre. Y mi doctor siempre, a veces hasta me frenaba la cabeza y me decía, espera. Yo voy a frenar la cabeza, ¿eh? O sea, allá tú sí pujas, pero yo estoy frenando la cabeza. Hazle como quieras, ¿no?" Así como que él sí, ponía, digo, no con esa violencia, pero sí como que me decía, Como ayudándote, ¿no? En cierta manera. tranquila, tranquila. Siempre eso fue lo que más trabajo me costaba, porque ya las contracciones no es que yo estuviera gritando desesperada, ya lograba así como que resignadamente estar así como, está bien, Ujú, no voy a tensar la cara, no voy a tensar las manos, o sea, como que yo ya me la sabía, pero aún así ya el mero final siempre era como de, ya por favor que esto ya acabe. ujú. Y con la expulsión de la placenta nunca he tenido problemas, siempre sale inmediatamente después. Nace el bebé, 5 minutos después sale placenta. Apenas hace un año supe que no siempre pasa eso, que a veces pasan horas, o sea, como que son Sí, cosas que yo ni sabía que pasaban y que para mí siempre fue súper normal, así de, ahí está la placenta, ten tu placenta, vámonos, ¿no? sí, Este, entonces, ese parto nos dejó con el sabor de boca, pues feo de decir, realmente este hospital, al inicio, para el primer parto, sí fue mucho apoyo el saber que estábamos en un lugar que mezclaba lo natural con, pues, el poder atender una emergencia, ¿no? sí. La primera vez eso sí me dio mucha seguridad, sí lo necesité en mi primer parto después de cesárea, sí para mí era importante, pero con el tiempo pasaron de ser como un mero apoyo, luego pasaron a ser como nada más decoración y en el último activamente fueron obstáculo. O sea, activamente Sí. ya no sirvieron de nada, o sea, todo lo que hicieron fue molestar y todo y solo lo único que hicieron fue molestar. Entonces dije, bueno, si hubiera estado yo con mi doctor en mi casa, esto hubiera salido mucho mejor que aquí. Y ese parto yo creo que fue como que el quiebre de decir, no los necesitamos. Exacto, así dices, ¿no? No es necesario. Realmente no los necesitábamos y si los hubiéramos necesitado, pues realmente no estábamos tan lejos como para haber llegado en caso de emergencia. O sea, fue como una sensación de, no me late. Y mi esposo que odia el sillón del hospital y siempre pasa pésimo la noche y siempre está ya todo encerrado, que ya se quiere ir y que a él le dan nada más hay un sándwich todo cutre de comer. O sea, yo dije, es que mi esposo no se merece esto después de estarme ayudando. Me molesta mucho que estén entrando cada 3 horas, como entiendo las razones, pero no. Dijimos ya, hasta aquí llegó, pagamos nuestros 5,000 pesos. Obviamente, bueno, los honorarios del doctor sí se mantuvieron como siempre. En este caso, y nada más para darse una idea, aquí en la Ciudad de México ese doctor me cobra 25,000 pesos por atender parto. Era una cantidad que siempre nos costó trabajo ahorrar. Era dejar guardado el aguinaldo casi completo y, o sea, como que era una cosa, O si es un difícil para desembolso nosotros. que dices, ¡au! ¿No? Ujú. Sí, o sea, la verdad es que sí, no voy a mentir, siempre ha sido, o sea, casi para lo único que ahorramos es para pagar partos. O sea, Qué bien. o sea, no lo quiero romantizar, como dirían, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que hemos elegido nosotros, de que eso es como de, prefiero pagar un parto chido que irme de viaje, Ujú. o sea, la verdad, ¿no? Y son decisiones que cada matrimonio toma, y para nosotros esto ha sido importante. Sí, Em, Ahora, como te podrás dar cuenta, ya no tuve 4 hijos cada 3,5 años como originalmente como habíamos estaba tu plan. pensado. Ujú.
Sí, o sea, sí, definitivamente ya estamos, en sobrepoblación, según mi mente feminista católica, controlada, Ujú. responsable. Sí, sí, sí. O sea, ya hace mucho ese barco zarpó. Ujú, Es mucho estrés, la verdad. El tema de los métodos naturales y todo eso, que efectivos son, ¿no? Pero como que fuimos teniendo un cambio de corazón en estos años, que en primer lugar, cuando empezamos a confiar en la providencia se manifiesta de formas muy bonitas, ¿no? Y, por ejemplo, unos vecinos de nuestra misma cuadra vieron que teníamos a nuestros hijitos y nos dijeron, oigan, estamos vendiendo nuestra casa, queremos ofrecérsela a ustedes porque siempre hemos visualizado esta casa como una casa para familia, ujú, ¿no? ujú. Y los vemos a ustedes y mira que, y como que nos explicaron y después hablamos con mi mamá y mi casa de infancia, es que son cosas muy chistosas, mi casa de infancia, es triste, ¿eh? Se quemó por completo hace unos años. Fue una pérdida total. Y uno dice, es que ¿cómo puede pasar esto? Pero gracias a que se quemó esa casa, mi mamá dijo, bueno, yo ya estoy viviendo en otro lugar, si quieres vendemos esa casa y les ayudamos o sea, ese dinero lo aprovechamos para ustedes y ya tú me pagas cuando quieras, ¿no? Y los dueños previos de la casa dijeron, páguenos como puedan, ¿no? Porque era la pandemia, páguenos cuando puedan, no se preocupen, así como que todos de repente en torno a nosotros, como que se manifestó esa providencia, ¿no? En gente que nos quería apoyar, en que, le digo, hasta que la casa se quemó, terminó siendo un pues una forma en la que la providencia hizo posible esto, o sea, como que son cosas muy chistosas. Y vamos a ver que la providencia verdaderamente se manifiesta cuando confías. Y justamente tienes que soltar ese control. O sea, con los asuntos de Dios tienes que ser como muy, va, me aviento y ya, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí hay lugar para la prudencia, sí hay lugar para el ahorro, sí hay lugar para muchas cosas, pero y entonces ya tenía una casa donde me cabe gente, pues ya es como más Es fácil menos estrés, decir, ¿no? está bien, ¿no? Sí. Sí, sí es como de, mira, ya hay cuarto de niños, cuarto de niñas, ya si luego pongo literas como de orfanato, pues ya se hace Sí, así, sí, ¿no? sí. Pero sí, sí, como que nos aumentó mucho la confianza Ujú, y sí nos quitó el miedo, ¿no? A ujú. mí me daba mucha pena la posibilidad de que cuando tuviera 45 años, de repente tuviera un pilón, un hijo pilón, ¿no? Y dije, ay, no, imagínate tener a mis hijos así a los 22, 26, 30, 34 y ya tengo mi familia perfecta y que de repente 10 años después me embarace, qué pena, no, 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 todo el mundo va a saber que no fue planeado, ¿no? O sea, sí era algo que a mí me asustaba decir, después de tu control, tener un bebé de menopausia, me di cuenta de que una forma de que nunca se vea cuál fue el extra es que te mantengas teniendo hijos y así nunca saben cuál Ujú. fue el que verdaderamente no fue planeado. Es un chiste. Sí, yo creo que esa Y parte quisiera de tener ir venciendo pues la imagen que tú para las tenías decisiones. de tu propia familia o de lo que tú querías en el futuro y que de repente, viene otro hijo que decías, ay, así no era como yo tenía el plan, te viene a revolucionar todo, ¿no? Y empiezas a pensar de otra manera y a ver, sí, como abrirte, ¿no? Abrir el camino y Dios te va contestando y te va, pues, dando, ¿no? Los auxilios necesarios. Y ahora ves que el plan de él era mucho mejor que el que tú tenías originalmente de 4 hijos espaciados con tanto tiempo y hasta aquí, ¿no? Etcétera. Exacto. Eh, en parte yo convivía mucho en grupos de planificación natural católico, ¿no? De mujeres que dicen, es que siento que mi familia ya está completa y que son súper estrictos con los métodos naturales. Entonces yo estaba como muy familiarizada quizá con ese modo de hablar aunque no se cierran por completo, sí te predispone a tener cierta actitud, te digo, como de control.
como de yo mando aquí, Señor, Ujú. no me voy a alejar de ti, pero tampoco me digas qué hacer, ¿no? Esa Tampoco me abro sensación completamente, ¿no? es diferente a decir, Señor, soy una miedosa, tengo pánico de embarazarme, y tú lo sabes, tengo pánico, pero si tú me mandas otro bebé, este, pues de aquí vemos cómo le hacemos, yo confío en ti, ¿no? Mm, Es una actitud totalmente liberadora. sí, Y tan así, mis últimos bebés han nacido, yo nunca me había considerado parte del club de las irresponsables que tienen hijos con menos de 2 años de diferencia, pensando. Y pues ahorita ya llevo tres así, o sea que tienen 3 años, año y medio y recién nacida. O sí, sea que es como, ya soy de ese equipo. sí. Y sí, luego preguntan, ¿cómo se le hace? Y yo, la verdad es que no sé cómo se le hace, sé cómo le hago yo, pero Ujú, definitivamente cada mamá encuentra su forma personal de sobrevivir cada día, ¿no? sí, Para mí el apoyo virtual ha sido muy importante. Tu apoyo, por ejemplo, o el de muchas mamás virtualmente, lo que hemos hecho con esposas católicas en Facebook, por ejemplo, ujú, ha sido muy importante, ¿no? sí. Entonces, en conclusión, yo voy viviendo el día a día. Generacionalmente he visto que la gente de como más de 60 años sí es muy metiche, así de, pero ya no tengas más, ¿eh? Ah, Pero ¿a sí, poco vas a tener más? Siento que sí, sí. generacionalmente ellos todavía tienen mucha esa idea de opinar. Y como que la Tal vez generación que porque les metieron la familia pequeña vive mejor, ellos sí están muy casados con la idea y es así como de, ¿cómo crees que otro? Ya le vas a parar, ya te operaste y cosas así que dices, ay, o sea, qué incómodo, ¿no? como que hay gente que lo entiende, que no lo juzga y que más bien al contrario busca cómo apoyar. Ujú, Si yo después, cuando ya esté un poquito más desahogada, puedo ser esa amiga para mis para, amigas, a mí me encantaría, ¿no? Ver ese apoyo y decir, ¿qué necesitas, ¿no? Te entiendo, sé que estás cansada. pues bueno, está muy interesante la plática, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un segundo episodio con Gina, con la mamá teóloga. Sobre específicamente parto en casa, porque la verdad es que es un súper testimonio el que tienes y sí me encantaría como que se pudiera compartir con muchas mamás de, bueno, ya explicaste más o menos cómo fue que decidiste, pues ya no estar en hospital, ¿verdad? Porque pues sí fue como incómodo la última vez, pero el camino que llevaste para tener el parto en casa, pues fue muy interesante, muy bonito, y yo creo que la experiencia de haber vivido tu parto en casa fue diferente y fue algo que necesitas contarnos. Claro que sí, con mucho gusto. Digo, yo sé, estamos tratando de abarcar muchos temas, Sí, pero sí, con mucho gusto nos vemos en otra ocasión para continuar sí, hacer la grabando. la segunda parte, pero sí, para ir indagando y metiéndonos mucho en este tema que sí se me hace muy, muy, muy trascendente. Pues, Claro que te sí. agradezco muchísimo tu tiempo, Gina, me encantó platicar contigo. Sí, muchas gracias por invitarme y ánimo, está muy bien toda tu misión Ay, como dula sí, católica. pues sea para gloria de Dios, ¿verdad? Y para el bien de las familias. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en Fructus Ventris. Recuerden, madres, estamos llamadas a ser luz y a vivir nuestra vocación con amor y fe. Hasta la próxima. Este espacio está consagrado a la Santísima Virgen María y a nuestro amado Patriarca San José.